Bien, un concepto muy importante que tenemos en química y que interviene en la parte de escritura de fórmulas químicas y más adelante también tiene importancia en lo que son los temas de enlace y de estructura, es el concepto de números de oxidación. Y siempre me gusta utilizar esta forma o este método de explicarlo para que pueda quedar como más comprensible qué significan y eh, por qué son importantes. También vamos a comentar un poco acerca de cómo sabemos cuáles son los números de oxidación, porque como tenemos muchos elementos en la tabla periódica, ocupamos también simplificar un poco lo que sería la predicción de los números. Entonces, para iniciar esta explicación, vamos a utilizar los elementos sodio y el elemento flúor. ¿Okay? Aquí, recordar que el sodio tiene número atómico 11. Recuerden que si tiene 11 de número atómico, significa que entonces tiene 11 protones. Y si tiene 11 protones, también tiene 11 electrones. ¿Ok? Por otro lado, el flúor tiene un número atómico de 9. Lo mismo, tiene 9 protones y tiene 9 electrones. Aquí he hecho unos pequeños dibujos. Y tal vez no vamos a entrar en detalle de cómo los hice. Solamente en este momento lo que es importante es que ustedes los utilicen para la siguiente ilustración. Vean que aquí, bueno, lo que dibujamos aquí con rojo sería, por decirlo así, una representación del núcleo. Ahí están los protones y los neutrones. ¿Ok? Hay una primera capa alrededor del núcleo donde están girando electrones. En esa primera capa solamente hay 2 electrones. En la siguiente capa, en la segunda capa, hay 8 electrones girando alrededor del núcleo. Y en la tercera capa, en la última capa, hay un electrón. ¿Okay? En este momento no vamos a explicar por qué en la primera hay 2, por qué en la segunda hay 8 y en la tercera solo 1. ¿Sí? No es el momento de explicarlo. Lo único que vamos a resaltar es que vean que 1 que hay en la tercera capa más 8 que están en la segunda son 9, más 2 que están en la primera son 11 y 11 es el número atómico del sodio. ¿Okay? Igualmente, si nos vamos para el lado del flúor y en el centro nuevamente ese es el núcleo, el flúor tiene 9 electrones, entonces tiene 2 en la primera capa y en la segunda capa tiene 7. Nuevamente, 7 y 2 son 9. Y nuevamente, como les digo, en este momento no vamos a explicar por qué 2 y 7. Nada más vamos a partir del hecho de que esto sí es así. Entonces resulta que hay algo que se conoce como la regla del octeto. Esa regla indica que todos los elementos buscan tener 8 electrones en su última capa, excepto el hidrógeno, el cual busca tener 2 electrones. Ok, entonces lo que indica la regla del octeto es que en las últimas capas los elementos buscan tener 8. Si revisamos nuevamente el sodio, vemos que en su última capa, que sería la capa más externa, ¿cuántos electrones tiene? Únicamente tiene 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir?
que lo más lógico que uno podría pensar después de leer la regla del octeto es que al sodio le hacen falta 7 electrones para cumplir la regla del octeto, porque 7 electrones más uno que ya tiene en la última capa completarían 8, ¿cierto? Ahora, en el caso del flúor es un poquito diferente. En el caso del flúor tenemos 7 electrones en la última capa. ¿Qué quiere decir? Que al flúor únicamente le hace falta 1 para cumplir la regla del octeto. ¿Okay? Entonces, partiendo, por ejemplo, del flúor, el razonamiento ¿verdad? Es más sencillo, porque si tenemos 7, entonces lo que ocuparíamos es que el flúor gane 1. Si él gana 1, completa el octeto y cumple ya la regla. ¿Okay? En el caso del sodio, ¿verdad? A pesar de que, como decíamos, lo más obvio sería pensar en que tiene que ganar 7, en realidad en la naturaleza no sucede eso, sino que sucede algo muy, muy interesante. Resulta que el sodio, cuando se encuentra con un elemento como el flúor, que el flúor necesita un electrón para completar su octeto, el sodio lo que hace es que en lugar de él buscar 7 electrones para completarse, él toma este electrón que lo tiene en su capa externa y lo dona. Se deshace de él. ¿A quién se lo da? A alguien que lo pueda necesitar. ¿Ok? Entonces lo que sucede es que cuando el sodio dona este electrón, ya él no siente que su última capa sea la tercera, sino que él siente que su última capa es la que está inmediatamente adentro. Ahora, si nosotros contamos cuántos electrones hay en esa última capa inmediata, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el sodio tiene 8 electrones en su última capa. Sí. Entonces cumple la regla del octeto. Correcto. Entonces hay elementos en la tabla, hay elementos en la naturaleza que donan electrones para completar el octeto. Mientras tanto, que hay otros elementos que aceptan electrones para completar el octeto. Ok, entonces, ¿qué son los números de oxidación? Los números de oxidación son números positivos o negativos que indican qué hacen los elementos con sus electrones externos. Si los donan o si más bien buscan captar electrones. Entonces, por ejemplo, el número de oxidación del sodio es más 1. ¿Ok? ¿Qué significa el más? El más significa que dona electrones. ¿Ok? ¿Cuántos electrones dona? 1, porque él tiene 1 en la última capa. Si lo dona, su última capa se convierte inmediatamente en interna y en esa tiene 8. ¿Cuál es el número de oxidación entonces del flúor? El flúor, ¿qué tendería a hacer? Tendería a ganar un electrón. Entonces su número de oxidación es menos 1. ¿Okay? Y el menos significa que tiende a ganar o aceptar electrones. Ok, entonces eso es los números de oxidación. Los números de oxidación, si yo veo un número de oxidación que dice, por ejemplo, más 2, significa que ese elemento tiende a, el más dice que sería donar. Entonces tendería a donar, ¿cuántos electrones? 2. ¿Okay? Si yo tengo un elemento que tiene un número de oxidación menos 2, significa que tiende a ganar 2 electrones. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se van a combinar
con otros elementos, el número de oxidación lo que me indica es qué hace, si gana o pierde y cuántos gana o pierde, hablando de electrones. Muy bien, esa sería como una forma de entender el significado de los números de oxidación. Ahora, acá hemos hecho como un pequeño esquema en el cual se representa la tabla periódica. Los elementos que están en rojo, que ustedes pueden ver que en las primeras 2 columnas de la izquierda y después brinca a otras 6 columnas que están a la derecha, esos elementos se llaman elementos representativos. Y pueden ver que están numerados desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Son 8 columnas. Algo que no mencionamos antes es que los electrones que hay en la última capa, en este caso del sodio, este electrón que está en la última capa, se llaman electrones de valencia. ¿Sí? Esto es un electrón de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene un átomo de sodio? Tiene 1. Y en el caso del flúor, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 7. ¿Sí? Entonces, los electrones en la última capa son los electrones de valencia. Algo interesante que pasa con los elementos representativos es que el número de grupo, que es el número que está indicado en las columnas, ese número de grupo indica la cantidad de electrones de valencia que tienen esos elementos. En otras palabras, indica cuántos electrones tienen esos elementos en la última capa. Entonces, por decirlo así, aquí en el caso del litio, ¿el litio en qué grupo está? Está en el grupo 1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa el litio? Tiene 1. Por ejemplo, en el caso del boro, ¿en qué grupo está? En el 3. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 3. Por acá, por ejemplo, el caso del neón. ¿El neón en qué grupo está? Está en el grupo 8. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 8 también. ¿Sí? Entonces, esa es una característica que tienen los elementos representativos. Y también el saber los electrones de valencia que hay en estos elementos me permite hacer una deducción de cuáles son los números de oxidación dependiendo de su ubicación en el grupo. Por ejemplo, debajo del litio está el sodio. ¿Sí? Entonces, ¿el sodio en qué grupo está? En el grupo 1. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 1, como lo hicimos aquí en el diagrama. Entonces, si él tiene 1 en la última capa, la pregunta que nos haríamos es la siguiente. ¿Qué es más fácil para el sodio? ¿Ganar 7 electrones o perder 1? Como ganar o perder electrones requiere de un esfuerzo energético, siempre ellos van a tratar de hacer lo que sea menos costoso posible. Así que en el caso del sodio es más fácil perder 1 porque la capa inmediatamente interna tiene 8. Entonces resulta que todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón en la última capa. Por lo tanto, todos tienen número de oxidación más 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al tener un electrón en la última capa, todos lo donan para quedarse completos con la capa inmediatamente interna. ¿Ok? En el caso del grupo 2, ¿cuántos electrones entonces tiene el berilio en la última capa? Tiene 2 electrones. Entonces, ¿qué es más fácil para el berilio? ¿Ganar 6 electrones o ceder esos 2? Es más fácil ceder esos 2. Entonces, ceder significa más. ¿Y cuántos va a ceder? Va a ceder
2. Entonces, todos los elementos del grupo 2 les pasa lo mismo que el berilio. Tienen 2 electrones en su última capa. Aquí está el magnesio, aquí está el calcio, el bario, ¿sí? Entonces, todos estos elementos tienen 2 electrones en su última capa. Por lo tanto, todos tienen número de oxidación más 2. Brincamos al otro lado, aquí donde tenemos al boro. Entonces, si está en el grupo 3, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 3. ¿Qué es más fácil, perder esos 3 o ganar 5? Es más fácil perder 3. Por lo tanto, todos los elementos del grupo 3 tienen 3 electrones en la última capa y es más fácil perder esos 3 que ganar 5. De momento nos vamos a brincar el grupo 4. ¿Qué pasa en el grupo 5? ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno en su última capa? Tiene 5. Entonces, ¿qué es más fácil, perder 5 o ganar 3? En este caso requeriría menos energía ganar 3. Entonces, el nitrógeno y todos los del grupo 5 tienen número de oxidación menos 3. Para el oxígeno, tiene 6 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué es más fácil, perder esos 6 o ganar 2? Para el oxígeno es más fácil ganar 2, por lo tanto su número de oxidación es menos 2. Y todos los elementos del grupo 6 son menos 2. En el caso del flúor, ya lo vimos acá, ¿verdad? Su número de oxidación era menos 1. ¿Y por qué? Porque el flúor está en el grupo 7, quiere decir que tiene 7 electrones en su última capa. Es más fácil ganar 1 que deshacerse de esos 7. Por lo tanto, su número de oxidación es menos 1. ¿Okay? ¿Qué pasa en el grupo 8? ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 8. Entonces quiere decir que el neón y todos los que están en esta columna ya tienen 8 en su última capa. ¿Quiere decir que cumplen la regla del octeto? Correcto, sí la cumplen. Entonces, ¿van a tratar de ganar o perder electrones? No, ellos no van a tratar ni de ganar ni de perder electrones. Entonces, su número de oxidación es 0. De hecho, los elementos del grupo 8 se llaman gases nobles. Y, ¿verdad? Algo noble es algo que no le hace daño a nadie. Entonces, ¿por qué ellos se llaman gases nobles? Porque a la hora que los pones con otro elemento para que reaccione y formen un compuesto, ellos no reaccionan. Porque toda esta explicación, ¿de qué se trata? De que los elementos van a tratar de combinarse unos con otros. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de cumplir la regla del octeto. Si ya hay elementos que cumplen la regla del octeto, ellos no van a tener la necesidad de combinarse. Por eso es que los gases nobles son inertes. Bien, ¿por qué nos brincamos el grupo 4? Bueno, el carbono y todos los que están en este grupo tienen 4 electrones en su última capa. Siguiendo la lógica que hemos expresado para los números de oxidación de los otros grupos, diríamos, ok, si tiene 4 electrones en su última capa, ¿qué es más fácil, ganar 4 o perder 4? En este punto, ¿verdad? En este punto es lo mismo. Ganar 4 o perder 4 es lo mismo. Entonces resulta que el carbono es un elemento muy especial. Y de hecho hay una rama de la química que se llama química orgánica, que tiene que ver con todo lo que son los compuestos a base de carbono, porque esta cualidad del carbono de poder ser menos 4 o más 4, que también más adelante aprenderán en el curso, que le da la habilidad de formar 4 enlaces, le da toda una característica importantísima. Entonces ellos
lo que es la química orgánica es sumamente extensa e importante. Entonces en este caso ellos pueden ser más 4 o menos 4. Y otras combinaciones que se aprenderán más adelante. Bien, entonces como podemos ver en los elementos de representativos se puede predecir los números de oxidación de esta forma. Así que no sería obligatorio, por decirlo así, memorizarse los números de oxidación, sino que a mí me dicen, por ejemplo, azufre, que lo tengo aquí debajo del oxígeno. Entonces yo diría, azufre está en el grupo 6. Entonces, como está en el grupo 6, tiene 6 electrones en su última capa, que es más fácil ganar 2 o perder 6. Es más fácil ganar 2. Por lo tanto, el azufre, su número de oxidación es menos 2. Ven, no me lo tengo que saber de memoria, nada más tengo que saber cuál es el razonamiento a la hora de ver cuál es la posición si es un elemento representativo. Ahora, hay otros elementos importantes en la tabla periódica que son los elementos de transición. Los elementos de transición, algunos de ellos tienen más de un número de oxidación. Y no hay una forma, como hay en los representativos, para predecir cuáles son los números de oxidación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una tabla donde estén los números de oxidación de los elementos de transición y hay que memorizárselos. No hay otro camino. Entonces, por lo menos, uno diría, de todos los elementos de transición, bueno, normalmente las 2 primeras filas son las más importantes. Aquí en los elementos de transición hay 4 filas. Si ustedes se lo pudieran aprender todo, pues sería ideal. Si no, por lo menos mínimo las 2 primeras filas de los elementos de transición hay que saber el nombre, el símbolo y el número de oxidación. Como les digo, por ejemplo, aquí está el manganeso, por ejemplo, ¿sí? Que tiene varios números de oxidación. También en esta primera fila está el hierro. El hierro, por ejemplo, es más 2 y también es más 3. Por aquí, si no me equivoco, puede estar el oro, que el oro es más 1 y más 3. Ahora, no todos los elementos de transición tienen 2 o más números de oxidación. Por ejemplo, el zinc, que está en esta posición, el zinc es, a pesar de que es de transición, solamente es más 2. Entonces sí hay que sacar un rato para memorizar esta parte. Por último, ya para ir finalizando esta explicación, abajo de la tabla periódica hay un par de columnas, de filas, cada una es de 14 elementos y esos elementos se llaman normalmente tierras raras. Esos elementos normalmente no son de uso en química general, por lo tanto no sería de valor aprender los símbolos, los nombres y mucho menos los números de oxidación de esos elementos que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la explicación de lo que son los números de oxidación, la regla del octeto para poder entender un poco mejor qué significan los números de oxidación, cómo deducir los números de oxidación para los elementos representativos y la importancia de que para los elementos de transición podamos memorizar cuáles son los números de oxidación de ellos.